Veníamos mencionando y hemos venido diciendo y cantando, hoy es un día de celebración, hoy es un día de alegría, porque un domingo como hoy, hace 2000 años más o menos, se encontró la tumba vacía de Cristo y con ello se completó su obra salvadora. La resurrección es tan importante, pero tan importante porque si esta no se hubiera dado, la fe cristiana no habría podido surgir. Los discípulos hubieran permanecido desolados y derrotados. Incluso si hubieran seguido recordando a Jesús como su amado maestro, como un gran líder, su crucifixión había silenciado cualquier esperanza de que fuera el Mesías. La cruz habría sido el triste y vergonzoso final de su carrera y entre otras cosas porque Él anunció que iba a resucitar. Y obviamente muchas dudas vinieron cuando ese viernes el Señor murió en la cruz, cuando las mujeres lo metieron en la tumba y cuando se cerró la tumba con esa gran piedra. Y al tercer día, esa gloriosa mañana de domingo, primer día de la semana para el pueblo judío, cuando estas mujeres fueron a ver la tumba, a sacarlo, vieron que en la tumba ya no había absolutamente nadie. Y los ángeles le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Al que vive. Cuando los discípulos vieron al Cristo resucitado, sus vidas fueron transformadas. Aunque cuando el Señor Jesús fue arrestado, y de hecho, como vemos, algunos negaron a Cristo y huyeron, posteriormente no temieron a nadie en su proclamación del Cristo resucitado. La resurrección fue el mensaje central de la iglesia primitiva. La iglesia creció con la firme convicción de que Cristo había resucitado y era el Señor de la iglesia. Y hoy hombres y mujeres damos testimonio de que el poder de Cristo resucitado ha transformado innumerables vidas. Hermanos, la resurrección no es una creencia más, es un pilar de la fe cristiana y hoy vamos a estudiar la relevancia de creer en ella. Así que acompáñenme al texto que vamos a estudiar, que es Romanos capítulo 4, versículos del 23 al 25. Mire lo que dice Romanos capítulo 4, versículos del 23 al 25. Dice la palabra ahí. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, que tu Espíritu Santo inspiraste y en la cual vemos que es tan pero tan importante, Señor, porque que tú te hayas levantado de los muertos, que tú hayas resucitado, Señor, es como dice acá, vital, fundamental, para que nosotros hoy podamos ser justos, vistos justos por Cristo delante de Dios. Señor, gracias, porque la resurrección no es un mito, no es una leyenda, no es un simple cuento, Señor, para apaciguar las mentes de los curiosos, Dios, sino que es una verdad clara en tu palabra. Y hoy queremos saber y entender, Espíritu Santo, la importancia de la resurrección para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a entender esta palabra. Y en tu nombre hemos orado. Amén. Amén. El tema principal de Romanos es que la fe en Cristo es lo único que necesita el ser humano para ser justificado delante de Dios. Y la justificación no solo es uno de los grandes temas de las Escrituras y de Romanos, sino también es una de las grandes necesidades del ser humano. Porque la única manera de no ser condenado e ir al infierno es ser declarado justo por Dios. El hombre, para librarse de la condenación, debe buscar llenar los estándares de justicia y de santidad que Dios demanda para ser declarado justo y pues para no ser declarado culpable. Y como esto es imposible de lograr para el ser humano debido a su propio pecado, el único medio para ser declarado justo es a través de la fe en Cristo. Mire una página antes en su Biblia, Romanos capítulo 3, versículos del 21
al 24, que el apóstol Pablo ha venido hablando de este tema. Mire Romanos 3, 21 al 24, dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, ¿por medio de qué? De la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿no? Entonces es solamente por la fe que el Señor nos da de su gracia. Por eso es aquí en este versículo, y es importante saber y decir que no es que la fe de una persona merece la salvación, sino que es la fe quien acepta la salvación de la mano misericordiosa de Dios, y mediante esa aceptación viene la gracia de la justicia que solo Dios puede impartir. Solo aquellos que por fe creen en Cristo como Señor y Salvador son justificados delante de Dios. En este capítulo 4, Pablo toma el ejemplo de Abraham para explicar cómo su fe lo llevó a ser declarado justo delante de Dios. De hecho, acompáñenme a los primeros 3 versículos del capítulo 4 para entender un poco más el contexto. Dice ahí capítulo 4, versículos del 1 al 3. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fue la fe de Abraham. La fe de Abraham sin obras lo que lo llevó a ser justificado. Y Pablo también dice que cualquier persona es justa delante de Dios si cree en Cristo y en que Él resucitó. Porque esa es la conclusión del versículo del capítulo 4. Y el versículo 24 dice, versículo 23 y 24 dice: y no solamente con respecto a Él se escribió, ¿con respecto a quién? A Abraham, ¿cierto? Que le fue contada la fe, sino también, versículo 24, con respecto a nosotros, a quienes hemos creído, a quienes ha de ser contada, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. Y mire, esta declaración es sumamente importante porque esto coloca la resurrección de Cristo en un lugar central con respecto a la fe cristiana, ya que lo que están diciendo estos versículos es que para ser justificados como Dios, como lo fue Abraham, debemos creer ¿en qué? En la resurrección. Y si alguien no cree en la resurrección, no es justificado, no puede ser salvo y está condenado. Y esto nos enseña que no basta con decir que se cree en Dios y ya para ser salvo. No basta solamente decirlo. Hay que creer en ciertos aspectos esenciales que la Biblia enseña, y la resurrección es uno de ellos. Creer en la resurrección del Señor Jesús es sumamente importante, hermanos. No es una creencia menor, mucho menos es algo que solo recordamos como parte de una tradición bonita cada año, no. Por eso es que hoy no vamos a hablar de cómo se dio la resurrección, no. Eso no lo sabemos. Eso lo hizo el Señor milagrosamente. Tampoco vamos a ver de pruebas históricas de cómo la Biblia misma nos muestra que la resurrección sí fue un hecho histórico. No. Como creyentes, damos por hecho la resurrección de nuestro Señor. Y aunque celebramos que un domingo como hoy nuestro Señor Jesús venció a la muerte, muchas veces no sabemos por qué es pero tan importante creer en que Cristo fue levantado de los muertos, en que Cristo no se quedó en la tumba. Para los creyentes, la resurrección de Cristo es columna del cristianismo, y por eso es tan importante cuál es la relevancia de creer en la resurrección para nuestra fe. Por eso es que hoy vamos a estudiar 3 aspectos vitales, 3 aspectos muy importantes de creer en la resurrección de nuestro Señor. 3 aspectos vitales de creer en la resurrección. Y el primero está ahí en el versículo 23 y en la mitad del versículo 24. Dice una vez más, y lo vuelvo a leer. Dice: y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Lo primero es que solo quien cree en la resurrección le es tenida en cuenta su fe por Dios. Solo quien cree en la resurrección le es tenida en cuenta su fe por Dios. El versículo 23 comienza haciendo una referencia a algo que le fue tomado en cuenta a Abraham.
¿Qué le fue tomado en cuenta a Abraham? Su fe, y eso lo vemos en los versículos del 18 al 22. Mire lo que dice el versículo 18 al 22 de Romanos capítulo 4. Dice: Él creyó en esperanza contra esperanza, está hablando de Abraham, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Como vemos, lo que le fue contado a Abraham fue ¿qué? Fue la fe como justicia delante de Dios. Génesis capítulo 15, versículo 16 nos habla, o es el versículo que describe el momento histórico cuando el Señor le dice a Abraham, Abraham está dudando y el Señor le dice a Abraham, sal y mira las estrellas de los cielos. Y en el momento, dice Génesis capítulo 15, versículo 16, en el momento que Abraham vio las estrellas de los cielos y creyó en esa promesa que su descendencia iba a ser mayor que las estrellas, dice, y creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Debido a que Abraham creyó a Dios, fue declarado justo delante de él. Pero importante aquí también aclarar que el acto de fe de Abraham no se consideró una acción meritoria que mereciera una recompensa. Lo que hizo su fe, lo que produjo su fe, fue proporcionar un canal a través del cual Dios obró su gracia redentora para que él pudiera entender que creer en Dios, más bien creer en Dios, y eso fue lo que le fue contado por justicia. Porque la fe, queridos hermanos, es un corazón convencido que se extiende para recibir el don gratuito e inmerecido de la salvación de Dios. Es esa creencia de que solamente hay un Salvador, solamente hay un Dios que puede salvarme. Pero como dice aquí este versículo 23, nuestro versículo de estudio, esto no se escribió solamente para mostrar el testimonio de Abraham, porque el énfasis del versículo 23 es que lo que le sucedió a Abraham no solamente le sucedió a él, o no solamente sucedió por él. Abraham fue el ejemplo, pero la enseñanza de Pablo trasciende a Abraham, porque como dice el versículo 24, la fe que justifica también puede ser contada ¿a quién? A otros. Dice al principio del versículo 24, la primera frase, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. A nosotros. Esa palabra contada significa tomar en cuenta, o también se utiliza para acreditar a la cuenta de otra persona algo. Pablo la usa para transmitir la idea de imputar, de colocar, de poner los bienes de una persona en otra. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo aquí es que la fe de Abraham puede ser tomada en cuenta para cualquier persona que tenga fe en lo que Dios dice, en lo que el Señor dice. Y aquí vemos algo muy lindo, porque mientras que Abraham debía creer en que Dios le iba a dar un hijo, a pesar de la edad, a pesar, como leímos aquí en Romanos 4, de la esterilidad de Sara, nosotros debemos creer en la resurrección de Cristo para que la fe que salva pueda ser acreditada a nosotros. El versículo 24 dice que la fe que justifica y que se acredita es que a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. Mientras que Abraham fue llamado a creer en una promesa, nosotros tenemos el enorme privilegio de creer en un hecho cumplido. Mientras que Abraham fue llamado a esperar algo que se iba a hacer, nosotros miramos hacia atrás a algo que ya se ha hecho. Y creer en este hecho es un requisito esencial, un requisito vital para que Dios tome en cuenta tu fe. Tu fe. Abraham creyó en la promesa de Dios de que iba a tener un hijo con Sara. Y a pesar de que esto fuera imposible en términos humanos, la fe de Abraham en Dios permaneció y por eso fue justificado. Hoy Dios no nos está pidiendo que creamos que todos vamos a tener hijos a los 100 años. No, pero sí nos está pidiendo que creamos que Dios levantó a los muertos de Jesús, a Jesús. Dios sí nos está diciendo eso. Esto es un requisito fundamental para ser llamado creyente.
Y tal vez algunos de los que están aquí, o tal vez muchos de nosotros hemos escuchado en esta semana que la resurrección solamente es un mito, es una leyenda, es una tradición cultural y ya. Claro, porque evidentemente no lo entendemos con nuestra mente ni con nuestra cabeza. ¿Y será increíble creer en la resurrección? Mire lo que dice Lucas 24 del 1 al 4. Parte de la lectura que tuvimos hoy. Lucas 24 del 1 al 4. Lucas capítulo 24, del 1 al 4, dice así. El primer día de la semana, muy de mañana, versículo 1, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Está ahí. ¿Por qué traigo a colación este versículo? Estas mismas mujeres fueron las mujeres que enterraron el cuerpo, que ungieron el cuerpo del Señor Jesús. Y cuando llegaron a la tumba vacía, hay una palabra muy importante ahí, dice que quedaron perplejas, perplejas. Esa palabra en el original significa desconcertadas. Su raíz quiere decir estar perdido mentalmente. Estas mujeres, al ver que el Señor Jesús no estaba, no supieron dar explicación. Quedaron perdidas mentalmente. Y esta palabra de hecho se usa usualmente en la palabra de Dios para describir una obra de Dios que va más allá del entendimiento humano, como cuando el Señor Jesús hacía milagros. Y mire, perplejidad es lo que debe ocurrirnos. Perplejidad es lo que debe ocurrirnos cuando pensamos en la resurrección de Cristo. Evidentemente no hay una explicación racional, claro, y no hay una respuesta científica a este hecho, no. Y la pregunta sería, ¿y si no podemos explicarlo con nuestra mente, significa que no es cierto? Si no podemos explicar algunos de los misterios de la palabra de Dios, ¿significa que no son verdad? Absolutamente no, absolutamente no. La resurrección fue un hecho que pasó y no nos corresponde entender cómo se llevó a cabo, sino que nos corresponde ¿qué? Creer y agradecer que Cristo resucitó. El hecho de no poder explicar la resurrección nos muestra una verdad mucho más profunda y es tratar de entender cómo obra Dios. ¿Será que podemos entender cómo obra nuestro Señor? ¿Será que podemos comprender sus infinitos, inmesurables, sabios caminos de cómo organiza todo para el bien de sus hijos y para la gloria suya? Mire, la Escritura, y esto es muy importante, la Escritura nunca presenta a Dios como alguien a quien se le debe entender, sino como alguien a quien se le debe creer y obedecer. Bueno, a alguien a quien se le debe creer y obedecer. Querer saber cómo obra Dios o cuáles son sus motivos es algo que a nosotros no nos corresponde. No nos corresponde. Seguramente cuando Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo a su edad y con su esposa estéril, pudo quedarse pensando en cómo Dios iba a hacer eso. Pero llegó un momento en que Abraham paró de pensar y creyó en Dios. Creyó que Dios le iba a dar más descendencia que las estrellas de los cielos. Hermanos, la resurrección tiene el propósito de humillarte ante el poder de Dios y llevarte a que mires a Cristo, quien murió y resucitó para nuestra salvación. Y si no crees en la resurrección, ¿qué está diciendo aquí? Dios no toma en cuenta tu fe. Dios no toma en cuenta tu fe. La fe que es contada es esa fe que se queda perpleja ante el obrar de Dios y que cree que Cristo resucitó. Y para que Dios tenga en cuenta tu fe, se acredite la justicia de Cristo a tu vida, debes creer en la resurrección del Señor. Ese es nuestro primer punto. Nuestro segundo punto, versículo 24, la segunda parte de Romanos 4. Y es que solo quien cree en la resurrección demuestra que cree verdaderamente en Dios. Solo quien cree en la resurrección demuestra que
que cree verdaderamente en Dios. Aquí la segunda parte del versículo 24 dice, a los que creemos, escuche bien, en el que levantó de los muertos a Jesús. A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién levantó de los muertos a Cristo? Dios Padre, dice. La enseñanza de la obra del Padre y la resurrección de Cristo está bien documentada en todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, vaya más adelante a Romanos capítulo 10, versículo 9. Mire lo que dice Romanos 10, 9. Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué? Serás salvo. Aunque la mayoría de los versículos que vemos en el Nuevo Testamento de que fue Dios Padre quien resucitó a Cristo, la Escritura también muestra que Jesús, que el Espíritu Santo estuvieron involucrados. Juan 10, 17 y versículo del 17 al 18 dice que Cristo tiene autoridad para dar su vida y para volverla a tomar. Romanos capítulo 8, 11 afirma que el Espíritu de Dios resucitó a Cristo. Y esto nos muestra que todos los miembros de la Trinidad actuaron perfectamente en unidad para la resurrección. ¿Y por qué hay que decir esto? ¿Cuál es la explicación a esto que acabo de decir? El punto es que cuando no crees en la resurrección de Cristo, no solo dices que no crees en un pilar fundamental del cristianismo, sino que estás afirmando que no crees en el objeto de la fe del cristianismo. Mire, este versículo muestra que el poder detrás de la resurrección es Dios mismo. Esto nos muestra a Dios como el objeto de la fe cristiana, que siempre ha sido, pero que a veces nos quedamos mirando en otras cosas. Pero lo que nos está diciendo este versículo muestra no solo el poder de Dios, sino que muestra a Dios como el objeto de la fe cristiana. El versículo es muy claro, dice, esto es a los que creemos en quién, en el que levantó de los muertos a Jesús. Dios levantó de los muertos a Jesús. El texto dice que para que la fe de alguien sea contada, debe creer en Dios como quien resucitó a Cristo. Dios mismo es el objeto de la fe cristiana. La fe de Abraham no solo fue en el poder de Dios, sino fue en Dios mismo. Por lo tanto, la implicación es que si no crees en la resurrección, no solo estás diciendo que no crees en Dios, sino que también estás diciendo que no crees en Cristo, que no crees en el Espíritu Santo, porque el objeto de la fe ha sido siempre el mismo, y es Dios. Es en el Dios que resucitó a Cristo en quien debemos creer. Y esto nos muestra que para tener fe verdadera debemos creer en Dios según sus propios términos, no según como nosotros creemos. Abraham no creyó en Dios a su manera y fue contado por justo delante de Dios. Él creyó en Dios como Dios dijo y por eso fue declarado ¿qué? Justo. Es en el Dios descrito en su palabra en quien debemos creer para tener fe verdadera. Miren lo que dice Juan 7:38. Juan capítulo 7, versículo 38. Dice Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo hay que creer en Dios? ¿Cómo usted cree? Como dice la Escritura. Como dice el pastor. Muy bien. Como dice la Escritura. Como dice la Escritura, no como dice la tradición, como dice la Escritura. Para tener fe verdadera debemos creer como Dios quiere que creamos. Mire, no creer a la manera de Dios es no creer. No creer a la manera de Dios es no creer. Cuando alguien dice que no cree en la resurrección, no está simplemente diciendo que está en desacuerdo con un pequeño aspecto de la Biblia, o que simplemente no entiende cómo se puede dar este hecho y por lo tanto no acepta a Cristo, no acepta su señorío y no acepta muchas otras cosas. Usualmente la gente dice eso, dice que no entiende algo de la Biblia, es porque hay pecado en su vida y no quiere realmente seguir a Cristo y arrepentirse de su pecado. Pero en este aspecto, cuando alguien dice que no cree en la resurrección, no está simplemente en desacuerdo con una pequeña creencia, no.
no. Cuando alguien dice que no cree en la resurrección, está diciendo que no cree en el mismo objeto de la fe del creyente. Y por lo tanto, ¿qué es? Es incrédulo. Es incrédulo. Usted no puede pensar y no puede ver este libro, la palabra de Dios, como hay una corriente en teología, bueno, no es pues no teología sana, un liberal, que creen que los milagros, que las obras sobrenaturales solamente son simbólicas. No, la Escritura no tiene error, hermanos. Y creemos en la suficiencia de la Escritura. Y por eso cuando alguien dice que no cree en la resurrección, es un incrédulo. Es un incrédulo. La resurrección de Cristo es una enseñanza fundamental de la palabra. La verdad de la resurrección es absolutamente esencial para el Evangelio de Jesucristo. Sin la resurrección no hay buenas nuevas para la humanidad. No hay buenas nuevas. Mire lo que dice 1 Corintios, versículo 15, del 12 al 19. 1 Corintios 15, del 12 al 19. Mire 1 Corintios 15, versículos del 12 al 19. Escuche bien esto. 1 Corintios 15, del 12 al 19. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué dicen estos versículos? Estos versículos nos remiten a solamente un hecho para hacer válida nuestra fe. ¿Cuál es? La resurrección. Esta sección solo nos deja una opción como sustento de toda nuestra creencia, y es la gloriosa resurrección de nuestro Señor. Y en estos versículos hay al menos, así por encimita, 6 consecuencias desastrosas en caso de que la resurrección no sea una realidad. En primer lugar, versículo 14, la predicación de Cristo sería absurda. ¿Para qué predicamos? ¿No? Si Cristo no resucitó. Versículo 14 también, la fe en Cristo sería inútil. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Versículo 15, todos los testigos y los predicadores serían unos mentirosos. Versículo 17, nadie sería redimido del pecado. Dice ahí versículo 17, aún estaríais en vuestros pecados si Cristo no resucitó. Versículo 18, todos los creyentes del pasado estarían aniquilados. Y versículo 19, si Cristo no resucitó, los cristianos seríamos las personas más dignas de lástima. Es imposible negar, queridos hermanos, la resurrección, ya que es el punto de partida para la predicación del Evangelio, la fe, el ministerio, el perdón de pecados y la esperanza futura. Por lo tanto, para tener fe verdadera, debes creer que Cristo resucitó, porque eso demuestra tu fe en el verdadero Dios. Esto no es un cuento, esto no es un mito, esto no es una leyenda. Todos los domingos nos reunimos para celebrar que Cristo resucitó, hermanos. Y si crees en Dios, como Él dice que debes creer, si crees en el Dios de la Escritura, debes creer en la resurrección tal y como sucedió y no darle una explicación fuera de la Biblia. No. Y si no crees en la resurrección, pues no te engañes, porque no crees verdaderamente en Dios. Si no crees en el Dios que resucitó a Cristo, no tienes fe verdadera. No tienes fe verdadera. Ese es nuestro segundo punto. Y tercer y último aspecto de por qué es tan importante, tan relevante creer en la resurrección. Dice el versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones
y resucitado para nuestra justificación. El último aspecto es que solo quien cree en la resurrección es justificado por Dios. Solo quien cree en la resurrección es justificado por Dios. Se dice que este versículo fue parte de una confesión o un himno de la primera iglesia con respecto a la obra salvadora de Cristo. Y es muy probable que Pablo estaba citando a Isaías capítulo 53, versículo 12, cuando dice este versículo que ya más tarde lo vamos a leer. Y este versículo 25 muestra dos frases paralelas que tienen como resultado la justificación. Esa palabra al final dice resucitado para nuestra justificación. Como dijimos al principio, es la necesidad más grande del ser humano, porque revela que el hombre es pecador, que Dios es juez, que nosotros somos responsables ante Él y que hay un juicio final. Por eso la pregunta más importante de la vida es esta: ¿cómo yo puedo estar bien con Dios? ¿Cómo puedo estar yo bien con Dios? ¿Cómo puede además Dios declararme justo cuando la verdad es que soy injusto, es que soy un pecador? Y mire, esta pregunta es vital, porque cuando vemos otras religiones minimizan esta pregunta, o de hecho la ignoran por completo. La minimizan, dicen que el pecado no es que sea malo, o dicen que el pecado es otra esfera, o que hay que buscar son otros niveles. No, pero mire, esta es la pregunta que el Evangelio de Cristo enfrenta directamente. Y la respuesta se da en este versículo, en este precioso versículo que fundamenta la obra salvadora de Cristo en dos sucesos. Primero, dice ahí, el Señor fue entregado, ¿por qué? Por nuestras transgresiones. Esa palabra transgresiones es otra manera que utiliza la Escritura para describir pecados. Describe una desviación del camino correcto. Aquí la idea es que alguien ha transgredido o desafiado los límites de Dios, se ha salido del camino. Obviamente el Señor Jesús no fue entregado por sus pecados, porque Él nunca pecó, sino por ¿de cuáles dice ahí? Por los nuestros. Además el versículo dice que Cristo fue entregado, pero no nos dice específicamente quién lo entregó. Podríamos pensar que lo entregó Judas, que lo entregó Pilato, Herodes, la turba de judíos o los soldados gentiles que lo llevaron a la cruz. Y aunque todas las personas que estuvieron involucradas en la muerte del Señor fueron completamente responsables por su pecado, la Biblia nos muestra que detrás de todas y cada una de estas entregas humanas, Dios estaba entregando a su Hijo a la muerte por los pecadores y para los pecadores. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículos del 22 al 23. Hechos capítulo 2, versículos del 22 al 23. Dice Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23, dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. 23, a este entregado, escuche bien, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y luego nos muestra la responsabilidad del hombre: prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Quién planeó la crucifixión de Dios? De Cristo, Dios mismo, Dios. Mire, escuche bien, la salvación no fue un momento desafortunado en la historia cuando los hombres malvados tomaron ventaja. Nunca ha sido y nunca va a ser eso. Dios había planeado para que hubiera salvación para el ser humano, se necesitaba que Cristo tomara el lugar de los transgresores. Dios lo había planeado todo. Dios dice ahí versículo 23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios.
Dios había planeado todo para que el castigo que debió infringirse sobre el pecador, sobre cada uno de nosotros, fuera sobre Cristo. Y el objetivo era que la justicia de Dios quedara satisfecha. Mire lo que dice Isaías 53, vámonos ahí, que es ese versículo precioso o ese capítulo precioso que nos muestra a nuestro Señor Jesús. Dice Isaías capítulo 53, versículos del 4 al 6. ¿Cómo fue que Dios entregó a su Hijo? Dice Isaías 53, 4 al 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y escuche bien, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y escuche bien, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, hermanos. Somos justos o podemos llegar a ser justos porque Cristo pagó la condena de nuestra injusticia. No porque Dios pasa por alto el castigo de nuestras transgresiones, hermanos, no. El Señor no pasa por alto el castigo de nuestras transgresiones. Eso sería pensar que Dios se dice injusto. Somos justos porque hubo alguien que pagó para que fuéramos justos. Dios nos declara justos basándose en que Jesús fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Pero dice el versículo 25 en la segunda parte que Cristo no solo murió por nuestras transgresiones y se quedó ahí en la tumba y listo. No. El versículo concluye y dice, sino que Él fue resucitado para nuestra justificación. Si Cristo se hubiera quedado en la tumba, la obra salvadora no se hubiera completado. Por eso el versículo concluye mostrando ese segundo suceso que fundamenta la obra salvadora de Cristo, y es la resurrección del Señor para nuestra justificación. Esta frase muestra que nuestra justificación fue la razón de su resurrección. Él fue resucitado, otra manera de decirlo es a causa de nuestra justificación. Y eso significa que Jesús había pagado el precio completo por nuestro pecado en la cruz, en la muerte, y había sido liberado de la muerte, que era la consecuencia final del pecado. Miren, hermanos, la muerte, la enfermedad, es la expresión más clara del pecado en el ser humano. Ya que antes que el hombre pecara, no había muerte, no había enfermedad. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice que la muerte entró al mundo por el pecado. Mira ahí más adelantico, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué? La muerte. La muerte entró al mundo por el pecado. Por eso, la resurrección de Cristo muestra que la justicia de Dios quedó satisfecha. ¿Por qué? Porque la muerte, la consecuencia del pecado, quedó vencida. Porque Cristo resucitó, porque la muerte no lo pudo tener ahí en la tumba. La resurrección es el sello de aprobación de Dios a la muerte de Jesús como pago total por el pecado de todos los que creen, de todos los que creen. Así como en su muerte Cristo se identificó con nosotros al entregarse por nosotros, de tal manera que nuestro castigo se convirtió en el suyo, así también en la resurrección Cristo se identificó con nosotros de tal manera que su vindicación hizo posible nuestra justificación. Debido y solamente debido a que Cristo está en nuestro lugar, Dios no solo perdona nuestros pecados, no, esa es la mitad. Pero lo increíble es que debido a su resurrección, Él también nos declara justos. Y podemos resolver el peor problema del ser humano, de ser justos delante de Dios. La resurrección es el último paso en toda la obra salvadora que Cristo vino a realizar. Por eso, creer en la resurrección significa que creemos en Cristo, que creemos en su persona, que creemos en su sacrificio, que creemos en la obra salvadora que el Padre planeó desde antes de la fundación del mundo.
Mira, querida iglesia, hermanos, hace 2000 años, esa mañana de domingo en Jerusalén, cuando encontraron esa tumba vacía, comenzó una nueva era. Una era marcada por la maravillosa proclamación de que los pecadores podemos estar bien con Dios. Y ese es el mensaje de la resurrección de Cristo, de que tú puedes estar bien con Dios, solamente porque Él fue a la cruz y resucitó el tercer día. Cuando el Señor Jesús salió de esa tumba, trajo consigo la mejor noticia del mundo. Trajo consigo la justificación para todos los que van a Él en arrepentimiento, pidiéndole perdón por sus pecados y pidiéndole que sea el Señor y el Salvador de su vida. La resurrección confirma que nuestra justificación es válida y que es aceptada por el Padre, pero solamente es para los que, como Abraham, realmente creen que esto sucedió. Ahí lo dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y todo esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Cristo Jesús. La resurrección confirma que nuestra justificación fue válida, fue aceptada por el Padre, pero solo es para quien cree en este maravilloso hecho. Por lo tanto, si no crees en la resurrección, estás ¿qué? Irremediablemente condenado. No creer en la resurrección no se trata de alguna pequeña diferencia con respecto a un versículo de la Biblia. No. No creer en la resurrección se trata de la piedra angular de nuestra posición delante de Dios. Hermanos, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Cristo resucitó al tercer día para reconciliarnos con Dios. Fue entregado no solo por nuestras ofensas, sino para librarnos de ellas, ya que la justificación está asegurada en la resurrección de Cristo. Pues no habría justificación si Cristo hubiera permanecido en la tumba. Cristo resucitó dando testimonio de la verdad, de que Él mismo había dicho que iba a resucitar al tercer día. Confirmó las miles de profecías que también vemos en el Antiguo Testamento, que el Mesías iba a venir, iba a morir e iba a resucitar por nuestra justificación. El precio se pagó en su totalidad, satisfaciendo al Padre, satisfaciendo la justicia de Dios que era necesaria para que nosotros algún día pudiéramos llegar a su presencia, no por nuestras obras, sino por Cristo. Solo por Él y solo por nuestro Señor. No somos nosotros, hermanos, y nunca seremos nosotros. Es solamente Cristo en nosotros. Por eso es que un cristiano cree que Dios resucitó a Jesús, que lo resucitó corporalmente entre los muertos. No creer en la resurrección es no creer en Cristo, y es no creer que hay un medio de salvación para los hombres. Por eso, y como Pablo decía, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y tú lo puedes personalizar. Si tú no crees que Cristo resucitó, vana es mi fe. Vana es mi fe. Si no crees en la resurrección, vano es lo que crees, vana es tu vida y condenación es lo que va a venir para ti. Si no crees en la resurrección, Dios no tiene en cuenta tu fe. No crees verdaderamente en Dios, no puedes ser justificado delante de Dios y por lo tanto serás condenado. Hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesús. Hoy celebramos que hay esperanza de que no es por obras, sino solo por la fe en nuestro Señor Jesús y en su sacrificio. Un domingo por la mañana, hace más de 2000 años, se anunció la mejor noticia. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dijeron los ángeles. Él vive y Él volverá. Y solamente es por su misericordia que podemos creer y que podemos vivir para Él. Bueno, vamos a orar y vamos a cantar esta última canción que cantamos,
de que no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros. Y vamos a orar y pidiéndole a nuestro Señor Jesús que si ha habido alguna duda en nuestras vidas sobre este hecho, que podamos entender que nunca vamos a poder comprender los caminos de Dios, sino que nuestro llamado es a creer en este hecho maravilloso, que es fundamental para nuestra justificación. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, Señor. Un Dios que nos ha dejado tu palabra. Un Dios que resucitó a Cristo de los muertos. Un domingo como hoy, hace 2000 años, la tumba estaba vacía. Un domingo como hoy, hace 2000 años, las mujeres quedaron perplejas y entendieron que todo lo que tú habías dicho se cumplió y se cumplirá, Señor. Padre Santo, gracias por tu maravilloso plan desde la eternidad, porque aunque en nuestras mentes no lo comprendemos, Señor, tú así lo determinaste, Dios. Y gracias, Señor, porque esa misma fe de Abraham nos puede ser contada hoy en día a todos los que creemos que tú levantaste de los muertos a Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey. Tú, mi Señor Jesús, que fuiste entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Te damos gracias, Señor. Gracias porque hoy celebramos que nosotros un día también resucitaremos por tu resurrección. Un día estaremos contigo en tu presencia, Señor. Yo te pido, Señor, que si ha habido algún tipo de duda en alguien en este lugar sobre este precioso hecho, este hecho tan fundamental y tan vital para nosotros, Señor, que tú quites cualquier duda. No por medio de pruebas, sino por medio de lo que dice tu palabra, Señor. Que podamos humillarnos ante tu verdad, Señor, y creer en ti. Te damos gracias, mi Señor Jesús. Gracias.